Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Señor, en esta hora venimos, Señor, a adorarlo, venimos a ver a la familia suya aquí, Señor, a nuestra familia en la fe. Padre, pero también venimos, Señor, a la iglesia buscando su consejo. Señor, venimos a la iglesia, Señor, porque lo ocupamos. Padre, algunos de nosotros hemos buscado consejo en otros lados y hemos recibido las consecuencias, Señor, de pensar que hay conocimiento, que hay sabiduría en otros labios, Señor, en otras filosofías, en otras ideas. Padre, hoy venimos confiados que el principio de todo conocimiento, el principio de la sabiduría, es el temor a usted, el único y verdadero Dios. Padre, háblanos hoy. Padre, nos disponemos, Señor, como los profetas del Antiguo Testamento. Habla, que tu siervo oye. Hoy decimos envíanos, hoy decimos, Señor, aquí estamos. Que su palabra sea verdad para cada uno de nosotros. Que su palabra, Señor, sea arma de dos filos, entrando, como dice el escritor bíblico, hasta los tuétanos, hasta la médula de nuestros huesos, Señor. Traspasa lo que somos, Señor. Hoy traspasa, Señor, preocupaciones, estrés, miedo, Señor, y que su palabra, Señor, sea suficiente, como cantamos ahora. Que lo que usted dice sea suficiente para nosotros nutrirnos. Padre, queremos ser como Jeremías. Encontré la ley, la comí y fue deleite para mí. Señor, hoy oro para que me ayudes a ser un buen campesino y plantar en el corazón de mis hermanos lo que usted quiere. Padre, yo no puedo hacer nada, pero su Espíritu lo puede hacer todo. Hoy oro para que me uses, pero oro para que uses a mis hermanos y hermanas, y que su corazón esté dispuesto a escucharte. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia dice amén. Abrimos nuestra Biblia en la primera carta de Pedro. Si quiere y usted está nuevo en la fe, váyase hasta el último libro, Apocalipsis. Se devuelve una hojita a Judas, se devuelve unas cuantas más Juan, y va a llegar al libro de Pedro, a las cartas de Pedro. Hoy empezamos una nueva serie en una carta que no habíamos estudiado. Hoy vamos a estudiar las primeras frases, las primeras palabras del primer capítulo de Primera de Pedro, y he titulado esta serie Esperanza para Peregrinos. Vamos a tomarnos el tiempo necesario. Ustedes saben cómo es la forma en la que crecemos bíblicamente acá en la congregación. Vamos en orden en los libros, encontrando el conocimiento bíblico y descubriendo joyitas, descubriendo miel que sea gustosa a nuestro paladar espiritual y que podamos subsistir siguiendo la palabra de Dios. Entonces hoy iniciamos esta serie que se llama Esperanza para Peregrinos. Ahorita vamos a entender por qué se llama así, y el tema específico de hoy es elegidos por Dios. Sin duda alguna vamos a estar leyendo una carta de un personaje importantísimo. El año pasado estuvimos en Romanos y estuvimos viendo que Romanos es como decir la catedral de la fe. Si tuviéramos que dar un viaje turístico en la Biblia, tendríamos que visitar Romanos. Le han preguntado a los teólogos más valiosos a lo largo de los tiempos. Le estoy hablando de los primeros padres de la iglesia, le estoy hablando de aquellos prerreformadores, los reformadores y ahora teólogos de nuestro tiempo. ¿Cuál es la porción bíblica más importante? Y todos apuntan a diferentes libros, pero todos tienen por común Romanos. En Romanos encontramos lo necesario para subsistir. O sea, si alguien entiende lo que está sucediendo en el libro, en la carta escrita a la iglesia en Roma, puede recibir el conocimiento necesario para poder entender cómo un hombre o una mujer que es pecadora puede estar delante de un Dios que es santo. Entonces estuvimos un año estudiando a Pablo. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para escuchar y recibir de Pedro. Y Pedro es un personaje de puros contrastes. Yo creo que Pedro tiene esa enorme capacidad de ser alguien admirado, pero también a veces lo empaquetamos y se puede convertir como en una caricatura, se puede convertir como en un personaje.
La primera idea que tiene la gente de Pedro es que Pedro está en el portón del cielo, ¿verdad? Que está con las llaves. Voy a apagar esto. Que está haciendo un escándalo ahí. Ahora es el otro. Sí, apaguémoslo. Vamos a ver si sobrevivimos el calor. Vamos a ver cómo lo vamos a ir acomodando a lo largo del tiempo. Gracias, Katy. No es eso, es algo en el parlante, Maquito. Algo que está saliendo aquí en el parlante que está haciendo mucha interferencia. Suena como la radio, inclusive. Andrés, no. Se endiabló ese coso. Pero ya lo liberamos. Ya. Entonces estamos hablando de Pedro. Que Pedro es un hombre que fácilmente lo podemos admirar o también fácilmente se convierte en un personaje de caricatura. Entonces la gente cree que Pedro es aquel que está en la puerta, un señor mayor, un gordito, barbudo. No piensen, ¿no? Y entonces un gordito barbudo de pelo blanco, ¿okay? Que está a la puerta del cielo con un montón de llaves y que está decidiendo quién es el que entra al cielo, ¿verdad? Pedro no tiene nada que ver con eso. Es una mala lectura y además es una tradición rara que viene del catolicismo. No tiene sentido. Pedro no tiene absolutamente nada que ver. Cuando Jesús está hablando eso con Pedro, lo que está estableciendo es otra cosa completamente diferente. Pedro no puede ser la roca sobre la iglesia reposa. Ninguno de nosotros podría ser una roca. Hermanos, ninguno de nosotros es roca. Todos nosotros somos más bien arena movediza. Pero Jesús sí es nuestra roca. Amén. Entonces cuando Jesús está hablando de eso, está hablando en otro sentido, en un sentido muy espiritual. Que Él va a edificar sobre una roca que es inconmovible y el diablo ni ninguno de los demonios podrá derrotarlo. Entonces la gente piensa en Pedro, en aquel personaje que está viendo a ver quién entra en el cielo. La otra caricatura que tenemos de Pedro, con una lectura muy superficial, es la idea de un pescador tosco, de un pescador gritón, chichoso, que no tiene mucho cuidado como habla. Y es que hay una injusticia que sucede con Pedro. ¿Cuántos de aquí se han equivocado en su vida? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado. Ahora imagínense que nuestros errores queden en la Biblia para siempre. ¿Quién quiere eso? El problema de Pedro fue ese, que todos sus fallos quedaron registrados en la Biblia. Imagínense si los nuestros. A veces las vergüenzas de nosotros solo las saben un par, ¿verdad? Alguien se dio cuenta del bañazo, lo que dijimos, lo que hicimos, y nadie más se dio cuenta. O a veces la vergüenza se sale y algún grupo de gente podrá conocerla. Pero hermanos, es que en el caso de Pedro, por todos los tiempos, la gente va a saber sus errores. Y entonces la gente cree que Pedro es aquel chichoso, gritón, difícil de trabajar, un hombre tosco e inclusive en algunos momentos un hombre poco inteligente, como lo acusan los del Sanedrín. ¿Cómo es posible que esta gente hable así? Si son sencillos pescadores. Vean, el que piensa así es un ignorante en sí mismo. El que piensa que alguien no es inteligente por el oficio que tiene es un gran tonto, perdón, ¿verdad? Porque hay que parar un toquecito para hablar con un pescador, parar un toquecito para hablar con un campesino, para darse cuenta de la inteligencia que tiene una persona humilde, que tal vez no tuvo escuela, que tal vez tuvo algunos retos diferentes, pero el oficio que tiene no determina el nivel de inteligencia. Entonces algunos creen que Pedro está en el portón del cielo, otros creen que es un chichoso, que es alguien muy difícil, que es alguien un poquito ignorante, pero cuando empezamos a leer sus cartas, vamos a ver que este tipo es todo menos ignorante. Primero que todo, el nombre de Pedro no es su nombre original. Su nombre era Simón. Simón quiere decir, yo he escuchado que gente dice que es junco o algo que es móvil. No, Simón lo que quiere decir es oír. Eso es lo que quiere decir, escuchar. Y en el momento en el que Simón conoce a Jesús, Jesús le cambia el nombre. Nosotros no lo entendemos porque lo estamos leyendo en español, pero Jesús se lo cambia a un nombre que es sencillo de decir, Piedrita. Pedro lo que quiere decir es roca.
piedra que se encuentra en la calle, que uno patea, o roquita pequeña. No lo entendemos porque en el cambio a español no nos damos cuenta que hay un juego de letras que hace Jesús ahí. En el momento se hablaba arameo y el nombre de Pedro, que anteriormente era Simón, el Señor hace un jueguito ahí y le llama Cefas. En arameo quiere decir piedra. A nosotros en las traducciones nos llega como Pedro, que es en griego. Pero en el tiempo de Cristo, en el culto se hablaba hebreo. Cuando alguien leía la Biblia, como ahora que yo voy a leer la Biblia, alguien leía la palabra, se leía en hebreo. Si alguien iba a la pulpería, compraba el melcochón, aguacate, lo que sea que iba a pedir para hacerse un sándwich, se lo pedía en arameo, era lo que hablaban. Pero para hacer negocios, para ir a la U, se hablaba griego. Entonces la gente normalmente hablaba varios idiomas. La gente muy humilde no tenía por qué hablar griego. Pero nos vamos a dar cuenta que en el caso de Cristo, aún inclusive podríamos ver de que Jesús tenía conocimiento inclusive de otros idiomas, y lo vemos de manera histórica. Pero bueno, su nombre original era Simón. Jesús le pone por nombre Piedrita. Jesús le dice Cefas, eso es en Juan capítulo 1, 41. Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Su papá era Jonás. Algunos debaten porque algunas versiones dicen Juan. Es más, si usted tiene una versión un poquito más moderna, va a decir hijo de Juan. Y eso es por lo mismo, por la forma en la que se decía Yohanan en griego o Yoná en hebreo o arameo. Entonces su papá se llamaba Jonás, el barrio en el que venía él era Betsaida, su trabajo estaba en Capernaum, que fue el centro de operaciones en el cual Jesús hizo ministerio. Juan capítulo 1, 44 dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Los dos eran aldeas chiquititas de pescadores. Y Pedro y Andrés eran obviamente hermanos, pero además de ser hermanos eran socios. Socios en un negocio de pesca, posiblemente heredado de sus padres. Cuando nosotros vemos que pescadores son dueños de su bote, estamos hablando de que es un pescador emprendedor. Es un pescador que tiene jornaleros, o sea, tiene gente que viene a trabajar el día, o sea, que tiene empleados. Entonces, para que alguien sea emprendedor, hermanos, no es ningún tonto. O sea, el que logra hacer que un negocio empiece a crecer es una persona pensante. Entonces, además de ser pescador, tenía botes, posiblemente varias barcazas. Los botes que habían en el mar de Galilea eran pequeñitos, de un solo mástil, una sola vela pequeña. El mar de Galilea está metido como en un hueco, rodeado de unas montañas relativamente altas con respecto a la topografía que hay alrededor. Entonces el mar de Galilea rápidamente se convierte en un lugar de tormentas. Golpea muy, muy fuerte una tormenta por la topografía que tiene. Entonces estos hombres estaban bien preparados en mar, pero cuando nosotros lo vemos, tenemos que recordar que no es mar abierto, es un lago un poco grande, pero ahí era donde vivían estos hombres y ahí era donde trabajaba Pedro. Pedro estaba casado. Pablo nos dice en 1 Corintios: yo podría haber sido como Cefas, como Pedro, que cuando hacía ministerio lo hacía con su esposa. Además sabemos que tenía suegra, porque sanó a su suegra que estaba enfermita. Quiero que nos enfoquemos en el llamado de Pedro, ahorita que estamos viendo un brochazo rápido de la vida de este hombre. Lucas capítulo 5:1, lo pongo en su bosquejo ahí que tiene en su mano. Lucas 5, arranquemos en el verso 6, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Les describo lo que está pasando. Jesús viene predicando y hay una inmensa multitud en una playa. Jesús tiene una idea buenísima. Dice: voy a usar el mar como el frente y que la gente esté sentada en la arena y yo voy a predicar. Entonces Jesús dice: voy a ocupar un botecito. Pide un bote y a quien le pide el bote es a Pedro. Pedro le presta su bote. Yo me imagino a Pedro acomodándolo en el ángulo correcto y Jesús empieza a enseñar. Cuando Jesús termina de enseñar, todo el mundo está sorprendido por la forma en la que este muchacho enseña la palabra. Y entonces Jesús le dice a Pedro: ¿por qué no va a pescar?
Pedro le dice: hey, maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Todo el mundo sabe que Jesús es carpintero. Jesús no sabe nada de pesca, iba a decir de pescadería, de pesca. Y entonces le dice: vamos, eche la red. Y Pedro dice: en tu nombre lo echaré. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces, y la red, ¿qué dice la palabra? Se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros, posiblemente de esta misma empresa que ellos tenían, para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, hermanos. Cuando Dios bendice, Él lo hace a manos llenas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Él se dio cuenta que lo que estaba pasando era sobrenatural. Él sabía que eso no podía pasar. Sabía que eso era un milagro. Y entonces temor se llena de él, así como todo aquel que está frente a Dios. Usted ha visto esos rajones en la televisión que dice: hoy en la mañana estoy hablando con Dios, y llegan a jugar de vivos. No, todo el que está con Dios tiene miedo, porque Dios es santo y nosotros no. Y entonces él ve una acción de Dios ahí, se llena de miedo, cae de rodillas. Y así mismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí está la clave. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice la Biblia? Este hombre conoció a Jesús y dejó todo atrás. La respuesta de Pedro al ver a Dios moverse es la respuesta que Dios espera de sus hijos y sus hijas. La expectativa que Dios tiene con sus hijos es que sigan al Padre. Lo que Dios quiere es que nosotros sigamos sus pisadas. Por eso nos llama que somos hermanos de Cristo. Por eso el escritor de Hebreos dice que Él es nuestro hermano mayor. Por eso Hebreos, que en los primeros capítulos, dice que en medio de la congregación el Hijo adora con nosotros. Porque lo que Dios quiere es que estemos con Él. Pero nosotros estamos muy ocupados en lo nuestro, en lo que queremos. Pedro ve a Dios moverse y de una manera inmediata deja todo y lo sigue. Y empezamos a ver el carácter de este hombre. Ve a Dios moverse y dice: yo no merezco estar con usted, no merezco estar a su lado. Pero de manera inmediata decide dejarlo todo y seguirlo. Y empieza una historia hermosa de Pedro. Pedro se convierte en el líder de los 12 apóstoles y por 3 años sirve a Jesús en el ministerio público de Jesús. Pedro se convierte en la pieza clave del círculo de confianza de Jesús, de los 12. El ministerio de Jesús no eran 12, eran cientos de personas, y la gran mayoría mujeres que rodeaban alrededor de ese trabajo que 12 hombres hacían, que el Señor los escoge después de una noche de oración en la montaña. Pedro siempre es mencionado como el primero en todas las listas de los evangelios, marcando así la importante que era para todos los demás. Y como Pedro es el que habla, Pedro se convierte en el vocero de este grupo de liderazgo. Y por eso decía mi papá, citando la palabra: el que mucho habla, ¿qué dice la Biblia? ¿No recuerdan? El que mucho habla, mucho peca. Y cuando empezamos a hablar, fallamos. Y entonces, como Pedro es el vocero del grupo, lo vemos meterse en un montón de líos. Pedro es el que se atreve a decirle al maestro en Mateo 15: explíquenos las parábolas. Luego en Mateo 18 vemos a Pedro diciendo: Jesús, lo que usted está diciendo es para nosotros o para los demás. Nos está tirando una indirecta. Vemos a Pedro diciéndole: Jesús, pero por favor, la idea es crecer. ¿Por qué usted siempre termina predicando algo tan rudo que la gente se va? ¿Qué le dijo Jesús? En alajueliteño: va jalando. Jesús le dijo: usted está molesto que la gente se vaya. Si usted quiere, también se va. Y ahí tenemos una frase preciosa de Pedro: ¿a dónde me voy a ir, Jesús? ¿A dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabra que dan vida. Luego Jesús está en un aposento preparando ya la despedida. Ellos no saben. Jesús se lo ha dicho, pero ellos no entienden. Y Jesús viene a lavarle los pies. Le lava los pies hasta el traidor. El traidor no había salido.
Y cuando llega a Pedro, Jesús escucha a Pedro decirle: usted no me va a lavar a mí los pies. Usted no se va a poner en una posición de esclavo. Hermanos, recordemos que esa posición es quitarse la ropa, quedarse en la túnica interna, que es como decir la ropa interior para nosotros, ponerse un paño en la cintura, ponerse de rodillas delante de alguien y lavarle los pies. Solo los esclavos lo hacían. Y Jesús le dice a Pedro: si no me permites hacer esto, usted no va a tener parte conmigo. Y Pedro dice: no, hombre, entonces báñeme, dice, láveme la cabeza, láveme todo el cuerpo. Es lo que dice Pedro. Pedro es un hombre de contrastes, un hombre interesantísimo, que vamos a enamorarnos de cómo él ama a Jesús en estas semanas. Él es el que confiesa a Cristo como el Hijo del Dios vivo. Fue parte del círculo de confianza. Dentro de los 12 había un grupo específico: Pedro, Jacobo y Juan. Fue impulsivo y directo, claro, pero es el único que puede decir: yo caminé sobre el mar. Vio a Jesús moviéndose sobre el agua en medio de una tormenta. Puedo ir, venga. Y así como empezó a caminar, se empezó a hundir. Impulsivo, sin duda alguna. En un momento escucha a Jesús decirle: voy a Jerusalén y ahí me van a matar. Y empieza a regañar a Dios. No, hombre, Dios, a mí no me parece, yo pienso que eso no es estratégico. Y Jesús le contesta: apártate de mí, el Espíritu Santo. Apártate de mí, Satanás. Esta es la predicación más ungida, ¿eh? Descendió sobre mí la paloma de la paz. Y entonces Pedro, impulsivo y directo, sin duda. Cristo está en el jardín y de la nada saca arma, saca una espada y le corta a Malco una oreja, pero él estaba apuntando al cuello. Como era pescador, no se lo echó, por dicha, gracias a Dios, pero fue el que sacó un arma para defender a Jesús. Fue usado por Dios de una manera poderosísima. Predicó en Hechos capítulo 2 y 3,000 personas se convirtieron. Los primeros milagros que vemos en la iglesia son por mano de Dios, obviamente, pero bajo la mano física de Pedro y de Juan. Valiente, predicó a los del Sanedrín. ¿Ustedes creen que yo voy a hacerles caso a ustedes? Yo prefiero hacerle caso a Dios. Tuvo que aprender que la ley no era suficiente. Un día el Señor lo manda a ir a predicarle a un chaval que él creía que no merecía, aquel Cornelio. Y el Señor le enseña que Él es por encima de la ley. A Pedro lo registra la Biblia como alguien que lo critica a otro líder. Para aquellos que no les gusta ser criticados. Si a usted no le gusta ser criticado, nunca haga nada. Y Pedro comete un error. En una iglesia se hace amigo de un montón de gentiles. Porque la iglesia se empezó a enfocar en los judíos. La iglesia nació dentro de la religión judía. Conforme la iglesia empieza a extenderse, el Señor levanta a hombres como Pablo, que empiezan a predicar a los gentiles. Y entonces empieza a generar esos problemas dentro de la iglesia. Porque los judíos querían que los gentiles cumplieran todo lo que ellos habían hecho cuando eran judíos. Se acerca a un grupo de gentiles, le sonríe y todo el tema, pero llega gente a visitar de Jerusalén. Y entonces cuando llega la gente a visitar de Jerusalén, ya Pedro no le volvió a hablar a ninguno de los gentiles. Y Pablo nos dice en Gálatas que Pedro es un hipócrita, porque no está haciendo lo correcto. Entonces es un hombre de contrastes, igual que usted, igual que yo. Se convirtió en un líder clave en la iglesia. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, ese Jacobo es Santiago, el hermano de Cristo, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, escribe Pablo, la diestra en señal de compañerismo. O sea, le dieron la mano y dijeron: vamos juntos, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos.
Pablo y Bernabé se van a esparcir al mundo y después vemos cómo Pablo y Bernabé terminan separados por un muchacho, por la forma en la que estaban viendo un muchacho, a Marcos. Y les traigo a colación eso porque Pedro restaura a Marco y Marco es quien escribe, Juan Marcos escribe el Evangelio bajo la tutela de Pedro. Eso lo sabemos desde los primeros siglos de la iglesia. A Pedro el diablo lo pidió para probarlo. Y Jesús no le dijo, apártate de mí, Satanás, al diablo. Jesús le dijo, venga. La palabra que está usando es zaranda, zarandelo. Y usted cuando vuelva, confirme a sus hermanos. Jesús le dio permiso al enemigo de probarlo. Y Jesús lo que le dijo, yo he orado para que tu fe no falle. Amén. Como les dije, todos nos equivocamos, pero a Pedro sus errores nos quedan a nosotros como ejemplos, como enseñanza. Y todos sus aciertos nos quedan como ejemplo y enseñanza. No por lo que nosotros queremos seguir pasos humanos, sino porque vemos cómo Dios opera en medio de un hombre que tiene fe, pero un hombre que también flaquea, como usted y como yo. Es el más mencionado después de Jesús en los evangelios. Nadie habla más que Pedro en los evangelios. Y esa es la persona a la que Jesús más le habló en los evangelios. Por eso es tan cercano. Y por eso la historia de él va a ser hermosa. Pedro nos va a enseñar ahorita, porque cuando abrimos la Biblia, los que nos están enseñando son los hombres que escribieron la escritura. Yo simplemente soy un parlante que nada más amplifico y hago sonidos para que ustedes lo escuchen y lo podamos, con ayuda del Espíritu, entender. Pedro nos va a enseñar cómo responde un creyente a la dificultad. Vean, hermanos, nosotros vivimos el tiempo donde la dificultad se cancela, donde nadie quiere complicarse, donde si algo se está poniendo difícil, decimos, ay, se puso difícil, entonces Dios no está en esto. Se puso rudo, entonces Dios no está con esto, porque creemos que todo tiene que salir bien. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que más bien a la gente que está con Cristo muy pocas veces les va bien. ¿Quién quiere tener el llamado de Jeremías? ¿Quién quiere ser un profeta que sufre y que nadie cree? ¿Quién quiere ser Moisés para vivir problema tras problema? ¿Quién quiere ser Josué realmente? Hoy yo veo gente que lo que quiere es llenar estadios, ser famoso, tener seguidores. Pero ¿quién quiere realmente aceptar un llamado a tomar la cruz verdaderamente y morir? El llamado que nos hace Jesús, queridos hermanos, es a morir. Si Jesús llegó a la cruz, usted y yo, el llamado que tenemos, la intención que Dios tiene, es que a través de pruebas, de sufrimientos, de diferentes dificultades, podamos cada vez más parecernos a Jesús. Y Pedro va a decir, la fe nos va a hacer sufrir. La fe trae consigo sufrimiento. El sufrimiento es parte de la fe. Por eso quiero que aprendan a caminar llenos de esperanza. Con esta pequeña introducción, enfoquémonos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta tiene esa diferencia que nos marca un poquito geográficamente a quién está dirigida. Cuando leemos Judas, cuando leemos Santiago, que son cartas universales, se espera que todas las iglesias las reciban. Aquí nos están enumerando todo lo que usted y yo conocemos como hoy, que es Turquía. Todas esas zonas es lo que hoy usted y yo llamamos Turquía. Verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y qué, hermanos, y paz les sean multiplicados. Entonces vemos aquí en estos dos versículos detalles importantes. Lo primero, obviamente, nos está hablando del autor, que es uno de los apóstoles de Jesucristo, pescador de oficio, pero llamado por Dios, humilde en su entrenamiento, tal vez una educación básica, no lo sabemos, una educación sencilla,
Y Jesús lo llama. Jesús no está viendo lo que la gente cree que es éxito para poder llamar a alguien. Jesús lo que anda buscando es corazones. Y ve en Pedro una persona idónea para llamarlo al ministerio. A Pedro lo van a criticar y algunos creen que él no escribió esto. Vamos a ver de que aquí hay pluma de Silvano, uno de los escribas, posiblemente de Bernabé, posiblemente de Marco. Y entonces es un documento que está acompañado de otras personas. Pero han criticado diciendo que esta carta no puede ser de Pedro porque está bien escrita. Cuando esto se escribe 35 años después de la ascensión de Cristo. Y Pedro fácilmente había, como nosotros, madurado su fe en una serie de años importantes en los que había visto a Dios moverse de una manera espectacular. Entonces el autor es sin duda alguna Pedro. Nunca nadie ha debatido quién escribió esto a lo largo de la historia. Hoy en día algunas corrientes liberales tratan de debatir eso, pero en todos los siglos de historia anterior no hubo discusiones. Todo el mundo sabía que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Vean cómo Pablo describe a alguien que Dios usa. Lo pongo en su bosquejo en 1 Corintios 1. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Está hablando a la iglesia en Corinto. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. La gente dice que qué rudo Pablo, ¿verdad? Cuando leemos a Pablo, sentimos a veces como que nos está ofendiendo, ¿verdad? Ustedes no son ni de buena familia, ustedes no son gente influyente y tampoco son como que muy inteligentes, ¿ok? Es lo que está diciendo. No son como que muy chispa. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los ¿qué? Poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Pero cállate, Pablo, no hable tan feo. Y lo que no es nada, para anular lo que es. Qué feo que habla, ¿verdad? A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces Pablo nos recuerda cómo Dios escoge a la gente. Y escoge a la gente normal, como usted y como yo. Sencillos. Alguien de la Juelita, alguien de Desamparados, alguien que estudió algo, alguien que no estudió algo, alguien que tiene un oficio, lo que sea, no le importa. Dios busca lo sencillo, y sencillo no quiere decir no preparado, sencillo no quiere decir mediocre, sino alguien que entiende, como dice Pablo, es precioso como lo dice, para algunos será ofensivo, pero que entiende que no es nada, para que nadie pueda llegar diciéndole a Dios, yo soy alguien, y que llegue sacándole pecho a Dios. Es el caso de Pedro, y es el caso de nosotros. No somos nada. Él es el poderoso. Pedro no es de cuna de oro, Pedro no es influyente, Pedro es un hombre que Dios simplemente puso su mirada en ese pescador, lo llamó y ese pescador dejó todo. Usted puede ser profesional, maestro, albañil, cocinero, preparado en algún oficio, soldador, albañil, ebanista, lo que sea que usted haga. Jesús va a llegar en un momento, o ya vino en un momento y pidió el bote. ¿Y qué cosa más difícil sería haberle negado al Señor la barca? Jesús llegó un día y lo que estaba haciendo Pedro era pescando, y venía de pescar y le había pasado mal, no había logrado nada. Jesús llegó a nosotros. Yo no sé si usted era dibujante, que fue mi caso. Yo trabajaba haciendo dibujos, planos arquitectónicos, o usted cocinando, o usted limpiando, o usted acompañando a un familiar enfermo, o usted ama de casa, o usted lo que sea, y el Señor llegó e invitó. Ahora, nosotros le permitimos a Él que pasara, le permitió usted a Él usar su profesión, usar su oficio, o usted le dijo no, porque le aseguro que Jesús hubiera ido al barquito de la par. Pero Pedro dijo, venga Jesús. Y cuando vio el poder de Jesús,
tiró las redes y lo dejó todo. Entonces el autor, Pedro, apóstol de Jesucristo, alguien sencillo que Dios llamó. Y en este mismo verso nos dice a quién está enviado el documento, a quién está enviado esta carta. A los, ¿qué dice la palabra? Expatriados. Algo, si usted tiene una nueva versión internacional ahí, lo que está traducido ahí posiblemente es exiliado, o la NBI creo que dice extranjero. Entonces tenemos quién es el autor, que es Pedro, y ahora tenemos a quién está escrita: a los expatriados, a los extranjeros, a los exiliados que están en una serie de provincias del Imperio Romano. Pero dice un detalle importante el versículo 2. ¿Cómo arranca el versículo 2? ¿Cuál es la palabra, iglesia? Elegidos, elegidos. A los extranjeros, elegidos. Gente que no está en su patria. Obviamente se está refiriendo a judíos que en un movimiento que históricamente se llama la diáspora, que es cuando los judíos tuvieron que salir huyendo en diferentes momentos en la historia de Jerusalén, y Dios utilizó eso para que la fe inundara el mundo. Pero aquí, sin duda alguna, Pedro le está escribiendo a judíos mayormente, pero también a gentiles. Pero hermanos, yo creo que se refiere a algo aún más profundo. Yo creo que aquí hay un concepto de entender que estamos en un lugar, pero no somos de ese lugar. Se está refiriendo a algo que él va a profundizar en el capítulo 2, que es la idea que usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Que somos parte de una realidad, estamos inmersos en una realidad, pero no somos de esa realidad y no somos de ese reino. Es la intención a decirle al pueblo de Dios: soporten en esperanza, porque ustedes no son de aquí. Pero hoy vemos una iglesia, hoy vemos un cristianismo que más bien, en lugar de acampar y cruzar este tiempo, más bien se está quedando a hacer palacio. Más bien se quiere quedar a enseñorearse, a disfrutar del lugar que realmente no es parte. Es como que usted se vaya a visitar un lugar de paseo y después se quede tratando de vivir ahí como precarista. Es como que usted vaya a un hotel y de un pronto a otro usted se quedó ahí, pero no quiere pagar. Nada más se quedó ahí metido. Le prestaron una casa y nadie lo saca. Porque nosotros, Pedro nos quiere decir que estamos en este lugar, pero no somos de este lugar. Ahorita vamos a profundizar un poquitito más en eso. El autor, el apóstol Pedro, el destinatario, los extranjeros que están en la tierra. Verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicados. La razón por la que somos elegidos, queridos hermanos, es porque Dios lo sabe todo. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Un Dios que todo lo conoce. ¿A qué me refiero con eso? Que Dios no ocupa esperar a nada. Dios no aprende, por decir algo. Dios no ocupa conocer algo. A veces nosotros oramos como que si Dios no supiera. Y oramos pensando en que le estamos contando algo a Dios que Él no sabe. Dios no ocupa aprender nada. Dios lo sabe absolutamente todo. Y como Él es creador de todo, Él es creador de todo lo que existe, es más grande de todo lo que existe, Él es creador del tiempo. Por lo tanto, Él no está limitado al tiempo, como usted y yo sí. Usted y yo somos prisioneros del tiempo. Entonces, para lograr algo mañana tenemos que planificarlo. Para lograr algo en un año hay que empezar a trabajar para lograr eso. Alguien se metió a la universidad este año, para poder terminar eso, va a tener que ver ese proceso cumplirse. Es un pajarito, hermano, no se preocupen ahí, tranquilos. Es el Espíritu Santo que está volando sobre nosotros. ¿Okay? No, que no se pongan nerviosos. Ahora lo sacamos y lo matamos, no, mentira. Ahora lo sacamos en libertad. Entonces, lo ponemos en libertad. Entonces, Dios no ocupa aprender nada. Él lo sabe absolutamente todo. Entonces Pedro dice, elegidos según la presciencia, según el preconocimiento de Dios.
Es por eso que Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 y 4 que nosotros estamos sentados en lugares celestes, pero usted y yo estamos sentados aquí en la abuelita. Pero como Pedro lo ve y a como Pablo lo ve, ya nosotros estamos con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no tiene tiempo. Dios no está esperando a que pase mañana. Dios no está esperando a que sucedan las cosas que nosotros esperamos. Dios ya está ahí. No cabe en nuestra cabeza eso, ¿verdad? Y suena como una película de un loop ahí interminable. Pero Dios no está esperando a que las cosas sucedan mañana. Por ejemplo, cuando yo cumplí 12 años en un campamento, después de una predicación, donde el hombre que predicó, no sé ni quién era, predicó sobre pecado y empezó a hablar sobre la consecuencia del pecado, yo levanté mi mano y pasé al frente porque yo dije, yo soy ese pecador y yo soy ese que me voy a ir al infierno. Y éramos un campamento grande, habíamos como 200 chiquillos y nadie pasó, solo yo pasé. Yo tuve que esperar hasta los 12 años para poder levantar mi mano y pedirle a Jesús que entrara en mi corazón. Pero Dios no estaba esperando que eso pasara. Dios ya estaba ahí en el momento en el que yo levanté mi mano. A los 12 años, en una vigilia, en una iglesia que pastoreaba mi padre en Atillo 5, fui lleno del Espíritu Santo de una manera rara. No es para todos. Cada uno tiene la forma en la que Dios le habla. Y Dios me quemó mis manos. Y me fui para atrás, nadie me agarró y escuché al Señor por primera vez, diciendo que me iba a usar. Yo tuve que esperar a los 12, casi pasar a los 13 para vivir eso. Dios no tuvo que esperar eso. Dios ya estaba ahí. Y a mí me ha tomado un montón de años tratar de llevar mi vida a que el Señor sea el rey de mi corazón. Porque yo no estoy aquí al frente como el que ya logró algo, sino estoy aquí al frente como un pecador más frente a ustedes que estoy tratando de rendirme todos los días delante de Dios. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Que el tiempo que nosotros vivimos, Dios no tiene que vivirlo. Dios es más grande que la existencia completa. Dios es más grande que toda la historia. Y Dios es mucho más grande que el tiempo. Él no está esperando a ver qué pasa mañana. O sea, Dios no está diciendo, uy, ojalá que tomen la decisión correcta y que todo salga bien para poder bendecirlo. A Dios nada lo sorprende. Dios está en todo. Y esto fue lo que estuvimos estudiando. Hoy no lo voy a profundizar. Estuvimos hablando de esto un mes cuando estuvimos estudiando Romanos, especialmente el capítulo 9 de Romanos, sobre la elección y la predestinación que Dios hace con sus santos. Pedro dice que somos elegidos según la presencia del Dios Padre. Él nos vio, Él nos conoció, Él supo nuestro nombre antes de que cualquier cosa existiera y nos predestinó para estar con Él. Antes de la fundación del mundo, Dios me salvó. Antes de la fundación del mundo, Dios la salvó a usted. Entonces las iglesias, teólogos, conocedores de la Biblia, maestros de la palabra, pelean y han peleado por 2000 años sobre esta falsa choque de conceptos, que es la idea que Dios escoge o la idea que yo soy el que escojo a Dios. Y a lo largo de la historia esto ha tenido diferentes títulos: reformados contra no reformados, aquellos que piensan en la soberanía de Dios y aquellos que creen en un libre albedrío, una humanidad que decide. Y la humanidad ha peleado por esto dentro de la iglesia por años. La forma más sencilla, como tratamos de enseñar todo aquí en la iglesia, ¿qué es predestinación y qué es elección de Dios? La forma más sencilla es la siguiente: predestinación es ver la salvación desde la óptica de Dios. Yo quiero que usted aprenda cosas que usted las pueda repetir de manera sencilla, de manera práctica. Esto que le estoy enseñando no es mío, yo soy bien tonto, ¿ok? Esto que le estoy enseñando es la forma en la que lo aprendí de un enorme maestro con el cual pude formarme. Y decía este hombre:
salvación desde la vista de Dios es predestinación. Dios no tiene por qué esperar en el tiempo. Dios nos ve a nosotros ya salvos. Salvación desde mi vista y la suya es diferente, porque yo no puedo ponerme los lentes de Dios, ninguno puede. Es más, es un regalo precioso de Dios que con respecto a la salvación nosotros podamos ver como Dios nos ve. Y es que la Biblia nos enseña que Dios nos está salvando, la Biblia nos enseña que Dios nos salvó, y la Biblia nos enseña que Dios nos salvará. En todos los términos gramaticales, en toda la conjunción del verbo, en todas está la palabra. Pero desde la perspectiva de Dios, Él me escogió, Él me separó. Él la escogió, Él la separó. Desde la perspectiva de nosotros, desde nuestra realidad, yo llego a Él, yo le conozco a Él. Vean la frasecita que le pongo en su bosquejo. Escogido significa que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de nacer. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Y de dónde viene esa frase? Porque si viene de Arturo, hermanos, eso no es garantía de nada, ¿okay? Si eso viene de mí, eso llueve y se deshace. Esto viene de la palabra de Dios, y les voy a dar un solo versículo, porque esto no es el tema hoy. Estuvimos estudiando esto un mes completo cuando estudiamos la carta a los romanos. Pero es muy importante que estemos refrescando estos conceptos. Apocalipsis 13:8, que está en su bosquejo también. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. A ese que adoran no es a Cristo, a ese que adoran es al falso Cristo. Y vea cómo el escritor de Apocalipsis, que es Juan, nos presenta un concepto en negativo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban, ¿qué, iglesia? Escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Juan nos lo presenta en un formato negativo. Los que adoran al anticristo en la gran tribulación nunca tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero los suyos y el mío, si estamos en Cristo y Él es nuestro Rey, si están. ¿Me da un amén? Porque usted y yo podemos dormir tranquilos, porque si no, no podríamos dormir tranquilos. Si nosotros no aprendemos a confiar en la salvación que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, yo no sé cómo podríamos vivir. Sería imposible vivir. Y aunque la Biblia nos enseña que Dios nos escoge, como acabamos de leer en 1 Pedro capítulo 1, verso 2, la Biblia también nos enseña Juan 1:12, vea su bosquejo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que, ¿qué, iglesia? Le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí no viene elección en ningún lado. Ahí no se habla de predestinación en ningún lado. Porque el enfoque no es desde la perspectiva de Dios. El enfoque es desde la perspectiva de nosotros. Dios elige sin duda alguna. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Le recibimos y además creemos en su nombre. Si una persona no cree en su nombre, hermano, arderá eternamente. Y esto no lo predicamos porque los pastores estamos contentos con iglesias llenas, con parqueos repletos y más sillas. Y si hablamos de pecado, la gente se enoja. Y si hablamos de infierno, eso incomoda, brother. El que no le recibe y el que no cree en su nombre arderá para la eternidad alejado de Cristo. Pero aquel que le recibe y aquel que cree en su nombre, Dios le da la potestad. Hay unas versiones que dicen le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi amigo, mi amiga, si usted no está seguro en esto, hable conmigo al final de la celebración, por favor. Y yo lo voy a guiar a que confíe en una salvación que no falla, que solo la sostiene Jesús. Entonces hay gente que ve una contradicción aquí. Entonces hay gente que agarra todos los pasajes en los que yo tengo que ir a Él, y hay gente que agarra todos los pasajes en los que nadie puede amar a Dios, sino solo los que Dios llama, y se empiezan a pelear entre cristianos. Cuando estos dos caras de la misma moneda. Desde la vista de Dios somos escogidos, porque Él no tiene que esperar
a que las cosas pasen. Desde la vista de nosotros, nosotros recibimos y creemos en su nombre. Dios no ocupa esperar al punto en el que nosotros le vamos a recibir. Nosotros sí. Porque nosotros estamos viviendo un momento a la vez. Y tal es así que usted y yo no sabemos si hoy vamos a llegar a dormir a la casa. Y yo no quiero asustarlo o asustarla. Pero usted se puede topar con su Salvador o su juez en un segundo. En un segundo. Y estamos dispuestos a jugarnos la vida. No me refiero a la respiración en este planeta. Me refiero a la eternidad. Dios no ocupa esperar. Desde su punto de vista, estamos salvos, somos predestinados. Desde el punto de vista suyo y mío, yo le recibo y yo creo en su nombre. Entonces esa falsa guerra entre soberanía de Dios y libre albedrío, que esos son los temas que profundizamos los martes. Por eso venga a estudiar la palabra y nos metemos de lleno en estos temas. Los dos son lo mismo. Enfocados en la salvación y desde la respuesta que tenemos nosotros como hijos de Dios. Entonces, vea cómo lo dice esta versión. Escogidos por el Dios Padre que los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Vean la foto de este verso. Vean, según yo iba a avanzar un poquito más y apenas vamos por el verso 2. Pero aquí vemos una foto preciosa de la Trinidad. Un Padre que nos conoce. Un Padre que sabe quiénes somos, que nos escogió sabiendo quiénes somos. Que sabe nuestra lucha y sabe que esa paloma nos iba a estar incomodando hoy. Y que no hay nada que le asombre. Y que conoce perfectamente lo que estamos cruzando, lo que estamos viviendo. No nos llena de esperanza usted saber que el Dios que tenemos es un Padre que sabe lo que somos. Que nos conoce de manera completa. Y a pesar de que nos conoce, nos elige. ¿No ve algo enorme ahí? Seamos honestos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de salvarnos, nos salvaríamos nosotros. Yo no sé, ¿verdad? Si después si tuviéramos que vivir el rito antiguo y pasar todo lo necesario y cobrar las facturas necesarias, hermano, no sé cuántos estaríamos realmente en la intención de tratar de engañar a Dios, porque ninguno de nosotros lo podría pagar. Pero el Padre que nos conoce y que nos salva durante nuestro pecado, no espera que nosotros seamos buenos, sino que en nuestra maldad, en nuestro delito, en nuestro pecado, extiende la mano y nos redime. Vea lo que dice el del Espíritu. Ahora el Padre nos conoce y ahora el Espíritu nos ha hecho santos. Y el resultado de esa... nosotros creemos que santo es perfecto. Cuando la Biblia habla de santo es que es apartado, y los he dicho muchas veces, pero siempre es importante recordarlo. Cuando yo digo esto lo declaro santo, nosotros creemos de que eso es perfecto. Es que esto lo aparto para mí. Lo aparto para mí. Cuando en el Antiguo Testamento había que santificar algunos objetos del templo, lo que se hacía era, esos objetos se consagraban y se santificaban. Consagrar es bendecir, santificar es apartar. Entonces se bendecía y se apartaba. Nadie más podía tocar eso. Esa cuchara no se podía tocar, esa mesa no se podía tocar, era solo para un uso. Entonces cuando la palabra nos dice que el Espíritu nos ha hecho santos, no es que el Espíritu hizo magia y nos hizo perfectos. Es que el Espíritu Santo nos apartó para Él. Y a la misma vez dice que fuimos limpiados por la sangre de ¿qué, hermanos? De Jesucristo. El Padre conociéndonos, el Espíritu Santo santificándonos y siendo purificados y lavados por la sangre del Cordero, separados para obedecer y vivir para Él. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Por qué Pedro arranca así? Porque Pedro le está escribiendo a gente que está viviendo persecución. O sea, le está escribiendo a gente que está viviendo broncas, como usted y como yo.
viviendo un montón de dificultades, viviendo un montón de problemas. Y el Señor lo que quiere enseñarle al pueblo de Dios, a nosotros, es que tenemos que saber esperar. Pero ¿cómo confiamos? Sabiendo de que el Padre nos conoce, sabiendo que el Espíritu nos hace santos y sabiendo que ahora hemos sido lavados, rociados, dice una versión, purificados, dice otra, por la sangre de Jesucristo. Conocidos por el Padre. Hay 4 cosas preciosas que el Señor está dispuesto a darnos. Conocidos por el Padre, santificados en el Espíritu. Hermanos, santificados, apartados en un momento específico, en el momento en el que le recibimos a Él y decidimos creer, pero también estamos en un proceso de santificación hasta el momento en el que seremos glorificados. Entonces, conocidos por el Padre, santificados por el Espíritu, lavados en la sangre de Jesús. Y ahora, dice Pedro, yo oro para que ustedes sean multiplicados en dinero. Yo oro para que ustedes sean multiplicados en un montón de trabajos. Yo oro para que ustedes sean multiplicados en yates, en casas, en inversiones. Eso dice Pedro. Para que sean multiplicados en gracia y en paz. Gracia es el amor y el favor de Dios hacia alguien que no lo merece. Y paz no es que no hayan balazos en la calle. Paz no es que 2 potencias firmen un tratado y declaren una zona libre de guerra. Paz es que usted y yo podemos estar tranquilos porque Dios es por nosotros. ¿Me da un amén? Vea lo que dice Pablo en Romanos 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos, hermanos, qué pasaje. Yo quiero pedirle que esta semana estemos reflexionando en este verso. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por lo que hicimos, no, por la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora, ¿qué iglesia? Permaneceremos, aleluya. Porque el Señor no solo nos salva, sino que nos sostiene, nos preserva, nos guarda. Porque hermanos, si esto dependiera de usted, de mí, hoy en la noche lo echamos a perder. Si la salvación dependiera de nuestra fidelidad, hermanos, sería imposible. Pero debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual permanecemos y esperamos con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro, en esta pequeña introducción que hemos tenido hoy, nos llama extranjeros. En el 2:11 nos va a decir peregrinos y extranjeros. Pero ¿sabe cuál es la bronca, queridos hermanos? Que hay creyentes pidiendo asilo en el mundo. Hay creyentes tramitando pasaporte para quedarse en el mundo. Y hay hermanos luchando para conseguir ciudadanía aquí en la tierra. Cuando nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija, nuestra mirada enfocada en aquello que permanece para siempre. Amén, iglesia. Ciudadanos del cielo, habitantes de la ciudad de Dios, no de este mundo. Estamos en esta tierra sin duda alguna. Tenemos un propósito, claro que sí. Va a ser duro, sí, prepárense, dice Pedro. Tienen que estar llenos de esperanza, es lo que quería llegar, pero no voy a llegar por el tiempo. Tienen que llenarse de confianza, porque esta esperanza es solo para peregrinos. Es solo para aquel que entiende que aquí está de paso. Y cuando usted está viviendo una enfermedad, cuando usted está viviendo una carencia o una necesidad,
Yo no le estoy diciendo que usted se conforme a lo que tiene, porque tenemos que hacer nuestra parte y oramos para que Dios haga milagros. Pero cuando nosotros recibimos de Dios un no, como lo recibió Pablo, como lo va a recibir Pedro al final de sus días, ¿cuántos estaban orando para que el ministerio de Pedro siguiera? Un momento, es más, el ministerio de Pedro era tan bendecido por Dios que un día lo meten preso. Y lo meten preso porque Herodes, el hijo del Herodes el Grande, lo va a matar. ¿Sabe quién llegó a sacarlo? Un ángel. Un ángel llegó a liberarlo. Y la iglesia está orando para que Pedro esté bien. Y Pedro llega en la noche, toca la puerta donde están orando. Y sale una muchacha. Y la muchacha, cuando ve, pensó que era un fantasma. Vea la teología de la hermana. Pensó que era un fantasma. Y le cerró la puerta en la cara a Pedro. Pedro quedó en la calle. Y todo el mundo orando adentro: Señor, ayuda a Pedro, libéralo. Y un ángel ya le había visto, y Pedro tocando la puerta. Pero llegó un momento en el que Pedro dio su vida en la cruz. La tradición nos dice que es una cruz invertida. Yo no sé eso. Tenemos escritos del año 110. O sea, los discípulos de ellos que nos hablan de esto. Pero es extrabíblico, por lo tanto no tenemos que preocuparnos en ello. Pero llegó un momento en el que Dios le dijo: no, usted ya no va a vivir más. Llegó un momento en el que Pablo le dijo: Señor, por favor, quítame esto me avergüenza. Y Dios le dijo: no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los no de Dios, cuando nos enfrentamos a las esperas de Dios, o peor aún, cuando nos enfrentamos a un silencio, porque ojalá Dios me dijera que no, y ya sé que no quiere, pero no me está hablando, no me está diciendo, no sé para dónde agarrar. Entonces Pedro dice: ustedes tienen que saber que no son de esta tierra. Tienen que saber que son de otra patria. Y tienen que llenarse de una esperanza viva. Viva. Esperanza que solo la puede tener un peregrino. Esperanza que solo la puede tener un viajero. Véalo así: nosotros somos gente que va acampando en la tierra. Acampando. El del mundo está preocupado a ver cómo deja casas, cómo hace cosas, cómo hace un montón de cosas económicas. Nosotros decimos: está genial. Yo no estoy diciendo que tener cosas económicas está mal, hermanos. Eso es bueno. Estudie todas las carreras que quiera, prepárese en todo, gane bienísimo y diezme. Y déle al necesitado y haga todo lo que necesita. Todo está genial. Todo está genial. Pero cuando el creyente empieza a ver que sus pensamientos, que sus oraciones, que sus metas, todas son con estar aquí en la tierra, es momento de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces Pablo nos recuerda en Romanos 5: ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ahora tenemos paz. Paz para con Dios. Toda mujer y todo hombre que no esté en Cristo Jesús no tiene paz para con Dios, pero duermen bienísimo. Duermen bienísimo. Están totalmente alejados de Dios y todas las noches duermen como reyes. Y no se han dado cuenta que no tienen paz. Porque un día, cuando mueran, no se van a topar a su abogado, sino que se van a topar a su juez. A su juez. Un día, cuando usted y yo muramos, que esperemos que sea en bastante tiempo, Dios libre, algo suceda, pero todos, como decían los abuelos, todos somos de la muerte. Pero en algún momento que dejamos de vivir, nos vamos, dice Pablo, que vivir es Cristo. Exactamente. Y además, Pablo nos enseña que ausencia de cuerpo es presencia con Cristo. ¡Pum! Estamos con Él. Y entonces en ese momento, Jesús va a decir: este es mío, esta es mía. O hermano, usted va a estar, o si no, usted va a estar esperando el momento en el cual toda la humanidad se va a presentar ante el gran juicio del trono blanco, donde todo mundo pagará por su pecado. Nadie va a tener cómo pagarlo. Entonces van a tener que entregar su existencia. Porque o Jesús paga su factura, o usted la paga para siempre alejado de Cristo. Entonces Pedro dice: ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sean bendecidos?
con dólares, con inversiones. Hermanos, escúcheme y quiero que tengan la madurez de entenderlo. No dice, quiero que sean bendecidos con salud. No dice eso. Quiero que sean bendecidos con gracia y paz. Gracia, saberse chiquitito al lado de un Dios que nos da algo que no merecemos. Y paz es saber, Señor, yo cuando esté frente a ti, voy a poder estar frente a usted, porque Jesús es mi Señor. Porque yo creí en Él, puse mi esperanza en Él, puse mi esperanza en su nombre y me moví a Él, que es lo que quiere decir el griego. Cuando es aceptarlo, es que yo acepto a Jesús en mi corazón, yo entiendo lo que hacemos y eso es muy bueno, pero es moverme del lugar en el que yo estoy, ahora estoy con Él y me acerco a vivir con Él. Entonces Pedro nos dice, para cerrar esta noche, que somos conocidos por el Padre. Si hay alguien hoy que se siente solo, cancele eso en el nombre de Jesús y vamos a orar para que Dios borre todo ese enfoque, porque somos conocidos en Él. Además somos apartados para Él por el Espíritu Santo. Somos lavados en su sangre. Si alguien se siente sucio, si alguien se siente sucia, a veces el pecado avergüenza y nosotros entendemos que el pecado Dios lo ha cubierto, pero a veces alguien sigue majando la herida, golpeando la herida. Y entonces alguien sigue ensuciándolo. Nosotros tenemos que aprender a guerrear esto en lo espiritual. Porque cuando nosotros le entregamos a Dios algo, ¿usted cree que Dios llega mañana a decirle, vea lo que usted, no? Cuando nosotros realmente confesamos al Señor y entregamos al Señor, recibimos un perdón que nos limpia. Y no hay pecado más grande que la cruz, amén. Lavados con su sangre. Y Pedro dice, yo oro que ustedes sean millonarios, que se multipliquen ustedes el entendimiento de cómo Dios los ama sin que lo merezcan, y además la paz que da un corazón y una mente que está escondido en Jesús. Yo voy a pedirle que cierre sus ojitos ahí. Yo voy a pedirle alabanza que me acompañe. Y vamos a decirle al Señor que Él es lo que ocupamos, que Él es todo lo que ocupamos, que verdaderamente Él es suficiente. Pero ahora cimentados en lo que hemos estado estudiando en estos 2 versículos el día de hoy, que el Señor en su preciosa gracia nos conoce y nos eligió. La elección no riñe con la decisión que toma una persona de amarle. No riñe, no hay. Eso es una aparente contradicción. Eso en filosofía se llama una falsa dicotomía y se profundiza en diferentes niveles. El hecho que Dios escoja no restringe el hecho que nosotros llegamos a Él, como nos enseña Juan. Nos movemos a Él y creemos en Él. Pero Pedro nos enseña, queridos hermanos, que las cosas se van a poner difíciles. Y el creyente tiene que saber que el tiempo, hermanos, se va a ir poniendo cada vez más rudo, cada vez más difícil. Pero somos conocidos por el Padre. Deme un amén. Somos santificados por el Espíritu. Deme un amén. Somos lavados en la sangre del Cordero. Amén. Ahora, la oración de Pedro y mi oración para usted hoy es que la gracia y la paz se han multiplicado. Pero vean, hermanos, eso no puede pasar en un corazón que está alejado de Dios. Todo el mundo quiere tener a Jesús como Salvador. Muy pocos quieren tenerlo a Él como Rey, como Señor. Así que hoy en esta hora, ahí donde usted está sentado, con sus ojos cerrados y con una oración muy sencilla, confiésele al Señor sus pecados. Entréguele al Señor lo que usted es. Pídale perdón. Tal vez usted ha acampado mucho aquí en la tierra. Tal vez sus inversiones todas están en activos
aquí, en la tierra. Pero tal vez, de manera muy dura, no tiene ni un centavo, como dice Jesús, en el tesoro en el cielo. Jesús dice, si alguien quiere guardar dinero, ¿para qué guardan donde las cosas se oxidan? ¿Para qué guardan donde el ladrón llega? ¿Para qué guardan donde la plaga se lo come? Esta semana estuve viendo de un estafador en los Estados Unidos que hace unos años creó una estafa rudísima, que se llevó a gente de Hollywood, un montón de gente, pero también un montón de señores que invirtieron todos sus ahorros, su pensión, el dinero para poder llegar al fin de sus días, todo lo que habían guardado, y se quedaron en la calle. Hay gente que tiene toda su seguridad en una cuenta de banco, dichosos que tienen dinero para derrochar, pero eso hoy está y mañana no. Si usted supiera que en los bancos ni siquiera la plata está en un programa, pero ahí no está la plata, está en un programa metido, y eso ha visto cómo en hackeos y en todo se pierde, y es rudísimo. Su confianza no puede estar en algo aquí en la tierra. Hoy tenemos salud, mañana no sabemos. Hoy estamos cómodos, mañana puede ser que no. Entonces Pedro no está estafando a nadie. Pedro dice, esto se va a poner rudo. ¿Cómo sabe? Porque lo ha vivido. Entonces dice, ¿cuál va a ser nuestra base? Saber que Dios nos conoce, el Padre nos conoce, saber que el Espíritu nos ha apartado, saber que somos lavados por la sangre del Cordero. Todos nuestros pecados han sido lavados en Cristo. Ahora oremos para que entendamos qué es la gracia, seamos multiplicados en la gracia, y oremos para que podamos tener verdadera paz. Paz no es no tener problemas. Paz es más bien cruzar los problemas de la mano de Dios. Paz es que en medio de un tormentón enorme, Jesús está dormido. Eso es paz, hermano. Eso es paz. Y lo despiertan porque todo el mundo está asustado, y Jesús le dice, cálmese nube, cálmese viento, cálmese olas, y todo se calmó. Paz es saber que estamos bien para con Dios. Hay gente que cree que tiene paz y no sabe que se espera a la reunión más terrible de su vida con su Hacedor. Hoy entréguele al Señor su vida. Padre, hoy venimos delante suyo y hoy entregamos nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras necesidades, lo que decimos que está mal. Hoy entregamos lo que somos. Señor, perdónanos. Ahí donde usted está, pídale al Señor perdón. Ahí donde usted está, confiese su pecado. Señor, te necesitamos. Perdóname, Señor. Perdóname y lávame, Señor. Sí, Señor. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su
Para los que estamos hoy acá y necesitamos de Dios, les voy a pedir que se pongan en pie. Dios está acá y Él quiere proveer respuestas. Él quiere hacer cosas especiales en nosotros, porque somos conocidos por Él, porque hemos sido apartados por su Espíritu para obedecerle, porque somos lavados con su sangre. Pero querido hermano, usted tiene que entender la gracia de Dios, y es que no merecemos nada, pero Él nos dio todo. Necesitamos entender que Él es suficiente. Necesitamos entenderlo y conocerlo. Por eso es tan importante entrar en la palabra. Por eso es tan importante que estemos cimentados fuertes en lo que Él dice. Pedro nos va a decir que, hermanos, tenemos que prepararnos para los problemas. Pedro no va a decir, venga, que todo va a estar bonito. No, tienen que prepararse para los problemas, porque Él es suficiente. Porque Él es todo lo que ustedes ocupan. Porque lo que tienen que hacer es creer. Y ahí es donde viene el tema personal nuestro, que hacemos, que yo creo que todas las semanas lo pregunto, y es si verdaderamente Jesús es su Dios. Cantemos esto juntos, hermanos, levantando nuestra voz, creyendo. Si mis tesoros han Perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para pongan mí. prioridades en orden ahorita. Porque he probado y he Esto es podido esperanza ver para el que es peregrino, no para el que se queda viviendo acá. a Cristo Jesús. Te deseamos, Dios. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía. Jesús. Digamos tú suficiente ahí, seguido. Tú suficiente eres, Señor. Tú suficiente serás, Porque eres mi todo, Señor. tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Si puede levantar sus manos, dígalo. Tú suficiente serás. Señor, eres todo para mí, dígalo ahí, Señor. Tú suficiente. Yo quiero aprender a tener esa esperanza viva, porque yo soy tuyo y pertenezco a tu reino para siempre. No importa lo que esté viviendo acá, eres suficiente para mí. Una vez más, tú eres suficiente, Señor. Tú suficiente serás. Dios Padre, me conoces. Tú suficiente. Me elegiste desde hace mucho tiempo y su Espíritu nos ha santificado, apartado. Por la eternidad. Eres poder, Señor, y me ha limpiado en Jesús. Serás. Yo te deseo, Señor, y te deseo más que a la vida, te deseo más
cada día te deseo, Aleluya. más todavía, Jesús, y te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, Eres todo, Señor, para nosotros. tú suficiente. Todo lo que es importante, Señor, proviene de ti. serás. Todo lo que es bueno viene del Padre de las luces. Hoy y por la eternidad, Tú eres suficiente. tú suficiente serás. Ahora escuche este texto, hermano. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz. Alce su mano, hermano. Cuando alzamos nuestras manos estamos como diciendo: me rindo, me rindo. Padre, entendemos que hemos sido justificados por lo que Cristo hizo. Y hoy nosotros creemos en esa obra por la fe. Depositamos nuestra confianza. Lo que Jesús hizo es suficiente para que yo sea declarado justo delante de un Rey perfecto. Por eso, Señor, hoy oro para que inundes de paz a esta casa. Un manto de paz sobre mis hermanos. Tal vez alguien está angustiado, angustiada, alguien está estresado, alguien no ha podido dormir, alguien tiene zozobra que no sabe ni explicarlo, un sentimiento que no puede ponerle título. Señor, hoy oramos por paz suya. Paséate en medio de nosotros, porque los justificados ahora por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Cristo hizo. Y es debido a esa fe que Cristo hoy nos hace entrar a un lugar de privilegio en el cual permanecemos y esperamos con confianza y con alegría poder participar de la gloria de Dios. Padre, hoy oro para que haya un sentido de asombro en medio de nosotros por lo que usted ha hecho. Multiplica la gracia y multiplica la paz en nosotros, sabiendo que no merecemos nada y entendiendo que lo recibimos todo. Gracias, Señor. Ahora dígale: gracias, Señor, por salvarme. Gracias por redimirnos. Gracias, gracias. Te deseo. Te deseo. Dígalo de verdad. Más que a la vida te deseo, Más cada día, Dios. más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Una última vez, declárele su amor al Señor. Te deseo. Yo te deseo. No me interesa lo demás. Yo quiero estar bien contigo. Más que a la vida te deseo, Más cada día. más cada día y te deseo, más todavía, Jesús. Padre, yo ministro paz en cada uno de mis hermanos. Padre, yo no puedo hacer nada, pero su Espíritu puede hacerlo todo. Y usted que vive en cada uno de nosotros, hoy oramos, Señor, para que usted se manifieste en una plena confianza en cada uno de nosotros, en lo que usted ha hecho y lo que usted hará. Si hay alguien esperando respuestas, si hay alguien con preocupaciones por el futuro, hoy oramos para que ese sentimiento hoy sea cambiado en una extrema confianza que usted tiene el control. Padre, hoy envío a este pueblo en paz. Hoy envío a este pueblo sabiendo que somos salvos por gracia. Y hoy oro, Señor, para que su palabra, Señor, sea nuestro cimiento y que podamos realmente entender que hemos sido justificados y que creemos y confiamos en un Padre que nos conoce, en un Espíritu que nos santifica y en un... Hoy oramos
por gracia y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el martes y nos vemos de hoy en 8 a las 4 de la tarde. Abrace a alguien cerquita ahí, salude a alguien. Muchas bendiciones. Chao.